Elisa sintió el polvo del camino antes de verlo. Se pegaba a la nuca, un sudor frío que no tenía nada que ver con el calor de la sierra. Tenía 68 años, pero se sentía de 108. A su lado, Mateo, su único hijo, miraba la pantalla muerta de su iPhone, con una especie de pánico silencioso. A sus 42, Mateo se veía más viejo que ella. La preocupación le había robado el color de la cara, dejando esa palidez grisácea de la gente que ha vivido demasiado tiempo bajo luz artificial, apostando en pantallas que prometían el mundo y solo entregaban cenizas. La hacienda La Sombra apareció al fondo del valle, no como un refugio, sino como una sentencia. Los portones de hierro forjado, que en su infancia le parecían gigantescos y protectores, ahora estaban vencidos por el óxido. La Sombra. ¡Qué nombre tan profético! Su abuelo, don Rafael, solía decir que la sombra solo existía donde había una luz brillante. Elisa ya no estaba segura de dónde venía la luz. Hacía 20 años que no pisaba este lugar, desde que Mateo se había ido a conquistar el mundo a Los Ángeles, y ella se había mudado a la comodidad predecible de su departamento en la Ciudad de México. Ahora la conquista había terminado en una huida desesperada, y la comodidad de la ciudad se sentía como una ilusión frágil. Mateo había quebrado. No una quiebra honorable de negocios, sino un colapso total de deudas, malas inversiones y, peor aún, deudas con la gente equivocada. No hay señal, mamá. ¿Cómo diablos vivía la gente aquí? Masculló Mateo, guardando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta, una prenda demasiado cara para el entorno. Elisa frenó la vieja camioneta, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Vivían, Mateo. Simplemente vivían. Hablaban entre ellos. Pensaban. Genial, filosofía. Es justo lo que necesito, dijo él, con un sarcasmo que apenas ocultaba el temblor en su voz. Ella lo ignoró, aunque la espina le dolió. Bajó de la camioneta. El aire olía a pirul y a tierra seca. El silencio era abrumador, roto solo por el chirrido de un pozo de viento oxidado. La casa principal estaba en pie, pero apenas. Las bugambillas se habían tragado la fachada, sus flores de un morado violento contra el adobe desvaído. Tenemos que ser listos, Mateo. Aquí no hay dónde esconderse, ni del sol ni de uno mismo. Mateo bajó, pateando una piedra. No me estoy escondiendo, mamá. Solo necesito un préstamo. Algo para renegociar. Ellos no entienden de filosofía, entienden de dinero. Ellos, pensó Elisa. Los hombres sin rostro que habían llamado a su departamento en Polanco, con voces suaves que prometían violencia. Los hombres que habían hecho que Mateo, su Mateo, el niño que había ganado premios de matemáticas, huyera en mitad de la noche. Mientras caminaban hacia la casa, sus ojos se desviaron como siempre lo hacían, hacia el oeste, hacia la cicatriz en la tierra, el cañón, y el puente que lo cruzaba, el puente del muerto. Era de piedra negra, volcánica, tan antiguo que parecía una parte natural del paisaje, como un hueso expuesto de la tierra. Más allá del puente, la tierra cambiaba, se volvía más verde, más rica, pero nadie de este lado del valle iba para allá. Mi abuelo nunca cruzaba el puente del muerto, dijo Elisa en voz alta, más para sí misma que para Mateo. Sí, ya sé, dijo Mateo fastidiado. Las historias del charro negro y el oro del diablo. Cuentos de viejos, mamá. Supersticiones. Tu abuelo no era un hombre supersticioso, Mateo. Era el hombre más práctico que he conocido. Era un estudioso de la mente, del éxito. Leía a esos gringos. Napoleon Hill, Carnegie. Creía que la mente lo era todo. Y ese hombre, dijo ella señalando con la barbilla el puente oscuro, nunca lo cruzaba. Prohibió a todos en la hacienda hacerlo. Dijo que del puente para acá estaba la sombra, nuestra casa. Del puente para allá estaba la deuda. Bueno, dijo Mateo forzando una sonrisa que no le llegó a los ojos. A lo mejor ese charro negro da mejores tasas de interés que los tipos de Los Ángeles. Elisa sintió un escalofrío que le recorrió la columna vertebral. No juegues con eso, Mateo. Hay deudas que no se pagan con dinero. Ya no hay nada que no se pague con dinero, mamá, respondió él, caminando hacia la casa derruida, dejando a Elisa sola con la vista del puente y el peso de una historia que comenzaba a sentirse terriblemente presente.
La primera noche en la sombra fue un tormento. Los grillos sonaban como sierras eléctricas y el viento gemía a través de las grietas de las ventanas mal cerradas. Mateo no pudo dormir. Daba vueltas en el viejo catre, que crujía bajo su peso. Elisa en el cuarto contiguo, el que había sido de sus padres, tampoco dormía. Escuchaba a su hijo. Escuchaba el pasado. La quiebra de Mateo no había sido repentina. Había sido una erosión lenta de valores. Comenzó cuando conoció a Brenda, su ahora exesposa, una mujer que medía el amor en quilates y metros cuadrados. Elisa recordaba la boda, celebrada en una mansión con chef privado en California, un evento que costó más que el valor de toda la hacienda. Brenda, con su bolso Gucci siempre a la mano, como un escudo contra la mediocridad, había empujado a Mateo a tomar más y más riesgos. Las inversiones seguras son para los viejos, Matt, le había oído decir una vez. Hay que ser agresivos. Y Mateo, desesperado por impresionar a una mujer que fundamentalmente lo despreciaba, había sido agresivo. Se había metido en desarrollos inmobiliarios especulativos en Arizona, financiados por un consorcio del que sabía muy poco. Cuando el mercado titubeó, los socios revelaron sus verdaderos colores. No eran banqueros, eran cobradores. Mamá, me dieron un préstamo, no era de un banco, le confesó finalmente Mateo esa tarde, mientras el sol se ponía, tiñendo el adobe de un rojo sangre. Usaron mi tarjeta Black como garantía inicial. Luego, me enredé. Tengo que pagarles para el fin de mes. O vienen por mí. Y saben dónde vives tú. Ahora en la oscuridad, Elisa entendía la magnitud del problema. No era una simple bancarrota. Era una sentencia de muerte. No puedo creerlo, susurró Mateo desde el otro cuarto, su voz rota. Todo se fue. El condominio en Santa Mónica. El BMW. Brenda se llevó el BMW. Ni siquiera estaba a mi nombre. Elisa se levantó. Se puso la bata y caminó hacia el cuarto de su hijo. Estaba sentado en el catre, con la cabeza entre las manos. El dinero va y viene, Mateo. Lo que construyó tu abuelo, lo construyó con carácter. El dinero fue un resultado, no el objetivo. No me hables del abuelo, gritó Mateo poniéndose de pie. El arrebato lo sorprendió a él tanto como a ella. El abuelo y sus frases. El éxito es la realización progresiva de un ideal digno. Pura mierda, mamá. El abuelo tenía esta hacienda, tenía tierra. Empezó con algo. Yo no tengo nada. Tenía menos que nada, replicó Elisa, su propia voz subiendo. Tenía la ruina de la revolución. Tenía esta tierra seca y un nombre manchado. Y eligió no cruzar ese puente. Eligió el camino difícil. Pues yo no tengo ese lujo, mamá, dijo Mateo, su voz bajando a un susurro desesperado. Yo no puedo pasarme 30 años arando tierra seca. Necesito una solución. Ahora. Una solución, repitió Elisa. Mateo, las soluciones rápidas son las que nos trajeron aquí. Tu abuelo siempre decía, el pánico es el interés que pagamos por adelantado sobre problemas que tal vez nunca ocurran. Cálmate, piensa. ¿Qué es lo que quieren exactamente? ¿Cuánto es? $500,000, dijo Mateo. Elisa sintió que el suelo se movía. Esa era una cifra imposible. Era el valor de su departamento en Polanco. Era todo lo que le quedaba. Lo podemos conseguir, dijo Mateo mirándola con ojos que ella no reconoció. Ojos de cazador. Puedes vender el departamento. Hipotecar la hacienda. ¿Hipotecar qué, Mateo? ¿Las ruinas? ¿El polvo? Hay gente que compraría esto. Gente del otro lado del puente. He oído historias. Que ellos son los dueños de todo. Del agua. De la política. Dicen que si quieres hacer algo grande en esta región, tienes que hablar con don Servando. Elisa se quedó helada. Don Servando. El nieto del... No sé de quién sea nieto, mamá. Solo sé que es el único banco que importa por aquí. Y a diferencia de mis socios de LA, él es de aquí. Entenderá. Podemos negociar. No, dijo Elisa, su voz tan dura como la piedra volcánica del puente. No vas a ir con esa gente. Esa gente es la gente equivocada. Tu abuelo nos protegió de ellos. El abuelo está muerto, gritó Mateo. Y sus reglas nos van a matar a nosotros. Si tú no me ayudas, mamá, encontraré la forma. Voy a hablar con ese tal Servando.
Prefiero deberle al diablo que conozco que a los ángeles caídos que me están cazando. Se volvió y le dio la espalda. Elisa se quedó en el umbral, temblando. El viento afuera sonaba como una risa seca. Se dio cuenta de que Mateo no estaba huyendo hacia la hacienda. Estaba huyendo hacia el puente. Había venido aquí a propósito. Había venido a buscar al charro negro. Incapaz de dormir, Elisa se dirigió al único lugar de la casa que se mantenía intacto, el despacho de don Rafael. El olor a cuero viejo, tabaco seco y papel la golpeó como una ola de tiempo. Todo estaba como él lo había dejado. Los muebles pesados de mezquite, los mapas topográficos de la región colgados en la pared, y los libros, cientos de ellos, no solo de agricultura, sino de filosofía, de historia, y la colección completa de Napoleon Hill, con anotaciones en cada margen. En el centro del escritorio de roble estaba el objeto que ella buscaba, el diario personal de su abuelo. No era un diario de eventos, sino de pensamientos, una bitácora de su lucha interna. Lo abrió con manos temblorosas. La caligrafía de Rafael era fuerte, angulosa, como tallada en la página. 10 de mayo, 1953. La sequía ha roto el espíritu de los hombres, pero no el mío. Un propósito definido es el único antídoto contra el fracaso temporal. Mi propósito es restaurar la sombra, cueste lo que cueste. Elisa pasó las páginas buscando cualquier mención del puente. La encontró en una entrada de finales de ese mismo año, 14 de noviembre, 1953. La tentación ha llegado. No como un demonio con cuernos, sino como un hombre de negocios. Su nombre es Regino. Vive al otro lado del cañón. Ha represado el río. Tiene agua mientras nosotros tenemos polvo. Me ha ofrecido un trato. Agua ilimitada, capital para la siembra, acceso a sus mercados. A cambio, pide poco. Solo lealtad. Pide que yo sea sus ojos de este lado del valle. Pide que yo convenza a mis vecinos de venderle a él y no a otros. Pide que me siente en su mesa. Elisa siguió leyendo, con el corazón en un puño. 15 de noviembre, 1953. Pensé toda la noche. Hill escribe sobre la alianza de mentes maestras, la coordinación de conocimiento y esfuerzo, en un espíritu de armonía. Lo que Regino ofrece no es una alianza, es servidumbre, es un atajo. Y todos los atajos, he aprendido, son simplemente la distancia más larga entre dos puntos. El dinero rápido es un veneno para el carácter. Si acepto, la sombra será rica, pero dejará de ser mía. Dejará de ser. 17 de noviembre 1953. Me reuní con él, en el puente. Le dije que no. Se rió. Me dijo que volvería arrastrándome cuando mis vacas murieran. Le dije que prefería comer tierra a comer en su mesa. Me dijo que yo era un tonto. Quizás lo soy, pero soy un tonto libre. 18 de noviembre 1953. Hoy he declarado el puente como muerto para mí. Es el puente del muerto. No porque haya fantasmas allí, sino porque allí murió mi vieja ambición, la ambición débil que busca lo fácil. De este lado, construiré con mis manos. De ese lado que se queden con su agua y su oro manchado. He puesto el primer adobe de la nueva troje. Mis manos sangran. Me siento vivo. Elisa cerró el diario, las lágrimas nublando su visión. Su abuelo no había huido de un fantasma. Había huido de una decisión que habría podrido su alma. Regino, el abuelo de Servando. La deuda no era sobrenatural. Era una dinastía de usura, construida sobre el monopolio y el miedo. Y ahora su nieto, Servando, seguía con el negocio familiar. Y Mateo estaba caminando directo a la misma trampa. Sintió una oleada de claridad, una calma fría que disolvió el pánico. Su abuelo no le había dejado una fortaleza de ladrillo, le había dejado una de voluntad, un propósito definido, susurró ella. Su propósito era claro, salvar a su hijo, no de los cobradores de Los Ángeles, sino de sí mismo. Se sentó en el escritorio de su abuelo, tomó una hoja de papel en blanco y una pluma. En la parte superior escribió, plan de acción. No iba a confrontar a Servando con amenazas o súplicas. Lo iba a confrontar con la única cosa que esa gente no entendía, la integridad. Pero la integridad necesitaba herramientas. El pánico es el interés que pagamos, repitió. Era hora de dejar de pagar ese interés. Primero necesitaba neutralizar la amenaza inmediata. El dinero, el $500,000.
Segundo, necesitaba cortar la tentación. El trato con Servando. Tomó el teléfono satelital que había traído, un armatoste que rara vez usaba. Marcó el número de su abogado en la Ciudad de México. Eran las 3 de la mañana. Él contestó al cuarto timbrazo, con la voz pastosa. Licenciado Mendoza, soy Elisa Guerra. Despiértelo. Tengo una emergencia. Media hora después, las instrucciones estaban dadas. Quiero que ponga mi departamento en Polanco a la venta. Hoy. No me importa el mercado. Lo quiero liquidado. Necesito la transferencia de esos fondos a una cuenta en Estados Unidos antes del fin de semana. Colgó, sintiendo un vacío en el estómago. El departamento era su nido, su seguridad, su retiro. Lo había perdido. Pero, como escribió su abuelo, las posesiones temporales no deben tener poder sobre el propósito permanente. Ahora, la parte difícil. Mateo. ¿Cómo salvar a un hombre que no quiere ser salvado? ¿Cómo convencerlo de que el camino de Rafael, el camino lento y doloroso, era el único camino real? Supo que no podía. Mateo tenía que verlo. Tenía que ver lo que realmente significaba sentarse a la mesa de Servando. Y ella tenía que estar allí para asegurarse de que, cuando lo viera, tuviera la fuerza para rechazarlo. Elisa decidió ir al pueblo de San Judas al amanecer. No para buscar a Servando, sino para buscar a Ana, la anciana de la tiendita, la que había conocido a su abuelo. Necesitaba saber contra qué se enfrentaba. Necesitaba entender el poder del charro negro moderno. Ana era la única que recordaba la historia original. Mientras el sol comenzaba a filtrar sus primeros rayos grises sobre el valle, Elisa fue al pueblo. San Judas estaba más callado que de costumbre. La tiendita de Ana olía a copal y a café de olla. Ana, una mujer diminuta con ojos negros y brillantes, la miraba desde detrás del mostrador. «Doña Elisa», dijo Ana, como si la hubiera visto ayer. «Su café, con un toque de canela, como le gustaba a don Rafael». «Gracias, Ana. ¿Cómo has estado?» «Como Dios quiere nomás», dijo la anciana. «Pero usted no vino a ver mi salud. Vino por el puente. Lo vi en sus ojos en cuanto bajó de la camioneta. Su hijo tiene la sombra encima». Elisa asintió. No tenía sentido fingir. «Ana, háblame de Servando». «El nieto de Regino». Ana se santiguó. «Ave María Purísima. Ese nombre no se dice fuerte. Regino era un coyote. Pero Servando es el lobo. Regino usaba el miedo. Servando usa la deuda. Es más listo. Estudió en el extranjero. Viste como artista de cine. Tiene esa mansión al otro lado. Dicen que tiene pisos de vidrio y que se puede ver el río correr debajo. ¿Qué clase de deudas, Ana? De todo tipo, mija. Presta para las cosechas. Presta para las enfermedades. Hay gente que tuvo que mandar a sus hijos a Houston a una clínica carísima. Servando arregló el viaje. Ahora esos hijos trabajan para él, allá en el norte. Él es dueño de la gente. No le interesan los pesos. Le interesa el control. La gente le firma papeles que no entiende. Él es el dueño del agua y ahora está comprando las tierras de los que no pueden pagar. El valle se está vaciando. Todos le temen. Elisa sintió el peso de la estrategia de Servando. Era brillante. Era diabólica. Era la misma oferta que Regino le hizo a Rafael, pero modernizada. Ya no era «sé mis ojos», era «sé mi esclavo». «¿Y la leyenda?», preguntó Elisa en voz baja. «¿El charro negro?». Ana rió sin alegría. «Servando la usa». «Claro que la usa. Dicen que en las noches de luna nueva él mismo se viste de charro con botones de plata y cabalga un caballo negro como la noche. La gente lo ha visto. Se para en medio del puente, no para cobrar, solo para recordar que él está ahí, que la deuda nunca duerme». Eliso pagó el café. «Gracias, Ana. Cuídate mucho». «Usted cuídese más, doña Elisa. Su abuelo era un hombre fuerte, pero usted tiene el corazón de madre. Y a veces, eso es una debilidad que los lobos pueden oler». Elisa regresó a la sombra con el estómago hecho un nudo. Ana tenía razón. Su amor por Mateo la hacía vulnerable. Tenía que convertir esa vulnerabilidad en un arma. Tenía que idear un plan que no solo pagara la deuda de Los Ángeles, sino que liberara a Mateo del atractivo de Servando. Cuando llegó a la hacienda, la camioneta no estaba. El corazón de Elisa se detuvo. Corrió a la casa. El cuarto de Mateo estaba vacío. Sobre el catre,
Había una nota. Mamá, no puedo esperar. Fui a ver a don Servando. Voy a arreglar esto a mi manera. Es solo un negocio, no te preocupes. Elisa miró la nota, y luego miró por la ventana hacia el oeste. El sol se estaba poniendo. La hora del crepúsculo. La hora en que las sombras se alargan y el miedo toma forma. No, susurró ella. No a mi manera, a la suya. Sabía lo que tenía que hacer. Su abuelo había rechazado el puente. Ella no tenía esa opción. Tenía que cruzarlo. Tenía que ir al territorio del lobo y sacar a su cordero de la boca del infierno. Cogió la vieja linterna de su abuelo y la vara de mezquite que él siempre usaba para caminar. No corrió. Salió de la casa con un paso firme, decidido. El propósito definido. Cruzar el puente del muerto. Elisa caminó con una rapidez que no sabía que poseía. Sus 70 años parecían haberse replegado, reemplazados por una adrenalina fría. La noche caía rápido, como un telón de terciopelo negro. El aire se enfrió de golpe, y un viento extraño comenzó a soplar desde el cañón, trayendo consigo el olor a ozono y a tierra mojada, aunque no había llovido en meses. Se acercó al puente. De cerca, era más intimidante. Las piedras negras parecían absorber la poca luz que quedaba del crepúsculo. Estaba construido para durar milenios. Un monumento a algo oscuro y permanente. El río, allá abajo, no corría. Se filtraba entre las rocas como un susurro. Puso el pie en la primera piedra. El silencio era tan profundo que le dolían los oídos. Mi abuelo nunca cruzaba el puente del muerto. Susurró al viento. Y dio el segundo paso. A mitad del puente, el viento se detuvo de golpe. Un silencio antinatural cayó sobre el cañón. Elisa se detuvo sintiendo cada latido de su corazón en la garganta. Y entonces, lo escuchó. Clac, 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 clac. El sonido inconfundible de cascos de caballo sobre piedra. Venía de la oscuridad, del otro lado del puente. Elisa se quedó paralizada. El sudor se enfrió en su frente. El cuento de Ana. La leyenda. ¿Era Servando, jugando su teatro macabro? Clac, 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 clac. El sonido se acercaba. Era rítmico, tranquilo, el sonido de alguien que sabe que su presa no tiene a dónde huir. El miedo es un estado mental, se dijo, apretando la vara de su abuelo. Es una elección. ¿Quién anda ahí?, gritó ella, su voz sorprendentemente firme. El sonido de los cascos se detuvo. A unos 20 metros, en la penumbra, una silueta se recortó contra el cielo morado. Era un hombre a caballo. Un caballo enorme, negro como el aliento de una cueva. El hombre era alto, vestido con la elegancia oscura de un charro. La luz de la luna, apenas una astilla, rebotó en algo metálico en su traje. Botones de plata. Elisa sintió que sus rodillas flaqueaban. Era real. La leyenda era real. El caballo resopló. Una nube de vapor salió de sus hollares. El hombre no se movió. Solo observaba. Esa noche, pensó Elisa con una claridad aterradora, esa noche escuché los cascos del charro negro. Sintió la tentación de retroceder, de correr de regreso a la seguridad rota de la sombra. Pero entonces la imagen de Mateo apareció en su mente. Mateo caminando hacia esto, pensando que era solo un negocio. Elisa levantó la barbilla. Busco a mi hijo. Mateo Guerra. El jinete pareció inclinar la cabeza, como si estuviera divertido. Todos los que cruzan este puente buscan algo que perdieron, dijo una voz. No era la voz de Servando. Era una voz más vieja, como el crujido de la tierra seca, o algo que desean desesperadamente. Él no sabe lo que desea, dijo Elisa dando un paso adelante. Es un tonto, pero es mi tonto. El jinete soltó una risa corta y seca. La lealtad. Es una moneda rara. Tu abuelo la tenía. ¿Conoció a mi abuelo? Conozco a todos los que se paran en este puente, dijo la figura. Rafael fue sabio. Entendió el precio. Se retiró de la mesa. Pero su sangre ha vuelto. La deuda siempre vuelve, Elisa. La ambición siempre busca el atajo. Mi hijo no tiene ambición, dijo Elisa. Tiene miedo. El miedo es la mejor forma de ambición, dijo el charro. Es la ambición de sobrevivir a cualquier precio. Tu hijo vino a la casa correcta. Servando lo recibirá. Él es el gerente de este banco. El charro hizo un gesto con una mano enguantada hacia la oscuridad detrás de él. Pero el dueño,
El dueño soy yo. Y los intereses son altos. ¿Qué quiere usted? Preguntó Elisa, su voz temblando por primera vez. Yo no quiero nada. Yo solo cobro. Servando hará el trato. Le ofrecerá a tu hijo el mundo, pagar sus deudas, darle un nuevo comienzo, un trabajo en su organización. A cambio, tu hijo solo tendrá que hacer pequeños favores, mover cosas, callar cosas, usar la hacienda como bodega, convertirse en Regino, convertirse en Servando. Y un día, él será el hombre en el puente, cobrándole a otro tonto. Era la trampa, la servidumbre. No lo permitiré, dijo Elisa. No puedes detenerlo, dijo el charro. Él ya cruzó. Él ya firmó con sus pies. Ahora ve. Ve a ver el contrato. Ve a ver la cara moderna de la deuda. El caballo se encabritó levemente, giró sobre sus patas traseras con una agilidad imposible y se disolvió en las sombras de las que vino. Los cascos se alejaron, clac, clac, y luego, silencio. Elisa se quedó sola en el puente, temblando de pies a cabeza. ¿Había sido real? ¿Fue una alucinación? ¿Fue Servando? No importaba. El mensaje era claro. La trampa estaba puesta. Corrió. Dejó atrás el puente y se adentró en la tierra del otro lado. A diferencia de su lado, aquí había caminos pavimentados, luces. Y a lo lejos, en la colina, la mansión de la que habló Ana. Brillaba como un diamante falso en la oscuridad, un faro de vidrio y acero. Corrió hacia la casa del hombre que se creía un demonio, rezando para no llegar demasiado tarde. La mansión de Servando era una obscenidad arquitectónica. Muros de cristal se alzaban contra la piedra del cañón, iluminados desde adentro, exponiendo un lujo frío y minimalista. No había bugambillas aquí, solo cactus perfectamente alineados y guardias armados en la entrada. La vieja camioneta de la sombra estaba estacionada afuera. Elisa llegó al portón sin aliento. Los guardias le apuntaron con sus armas. «Vengo a ver a don Servando», dijo ella, tratando de sonar calmada. «Soy Elisa Guerra, la madre de Mateo». Uno de los guardias habló por un intercomunicador. El portón se abrió con un zumbido eléctrico. Elisa entró. El interior era como un hotel en Beverly Hills, todo mármol blanco y acero cromado. En el centro de una sala de estar de doble altura, estaba Mateo, sentado en el borde de un sofá blanco que probablemente costaba más que su deuda. Frente a él, de espaldas a un ventanal que miraba al cañón, estaba Servando. Era tal como Ana lo describió. Joven 40 y tantos, impecablemente vestido con un traje oscuro que gritaba dinero. No era un Chanel o Gucci. Era algo hecho a medida, discreto y mortalmente caro. Tenía una copa de vino en la mano y sonreía. «Ah, doña Elisa», dijo Servando, su voz suave y educada. «Qué gusto que se una a nosotros. Su hijo y yo estábamos justo finalizando nuestro acuerdo. ¿Un vinito? Es un francés excelente. Mateo, vámonos», dijo Elisa, ignorando a Servando. Mateo no la miró. Tenía la cara pálida, pero sus ojos brillaban con una excitación febril. «Mamá, espera. Don Servando. Él lo entiende todo. Va a ayudarme». «Claro que sí», dijo Servando levantándose. Era encantador, de esa manera reptiliana. «Mateo tiene un problema de liquidez, eso es todo. Sus socios de LEA son unos salvajes. Yo, en cambio, soy un hombre de negocios. Voy a absorber su deuda. La voy a pagar. Toda». «¿Y a cambio de qué?», preguntó Elisa, sus ojos fijos en el hombre. «Un favor, una alianza, como la que mi abuelo Regino le ofreció al suyo. Pero yo soy más generoso. Veo potencial en Mateo. Tiene experiencia internacional. Necesito a alguien que maneje mis exportaciones al norte». «¿Exportaciones de qué?», dijo Elisa, aunque ya sabía la respuesta. Servando rió. «De productos agrícolas. Muy rentables. Y la sombra. Bueno, la sombra está en una posición estratégica perfecta. Nadie vigila ese valle. Es un punto ciego perfecto. Tu hijo será un hombre rico en un año, Elisa. Conducirá un BMW último modelo, no la basura que le quitaron. Tendrá su tarjeta Black de vuelta. Todo. Era la tentación. El atajo. El veneno». Mateo la miró. «Mamá, es la única salida». Elisa sintió el peso de la decisión. El $500,000 de Polanco estaba en camino, pero tardaría días.
Estos hombres no esperarían. Pagarles solo resolvería la deuda de L.A., no resolvería la debilidad de Mateo. Servando estaba ofreciendo una solución permanente. No, dijo Elisa. Servando arqueó una ceja. Disculpe. Dije que no. Se volvió hacia Mateo. Mateo, mírame. ¿Vas a pasar el resto de tu vida pagando esta deuda? ¿O vas a firmar una nueva? Una que te costará el alma. Mamá, no entiendes la presión, gritó Mateo. Entiendo perfectamente, replicó Elisa, su voz llenando la habitación estéril. Entiendo que este hombre te está ofreciendo convertirte en él. Un usurero, un criminal que se esconde detrás de trajes caros y leyendas de fantasmas. Cuide sus palabras, señora, dijo Servando, su sonrisa desapareciendo. Yo no le tengo miedo a usted, Servando, ni a sus disfraces de charro negro, dijo Elisa, dando un paso adelante. Mi abuelo lo rechazó a usted. Bueno, a su abuelo. Eligió la pobreza con honor. Su abuelo fue un tifo, dijo Servando. Murió con las manos callosas y sin un peso. Murió libre, dijo Elisa. Y yo tengo el dinero. Estoy vendiendo mi propiedad en Polanco. Pagaremos la deuda de Los Ángeles. No necesitamos su ayuda. La cara de Servando se oscureció. Ese dinero no llegará a tiempo, y mis colegas en L.A. no son pacientes. Mateo firmará conmigo. O mañana al amanecer lo encontrarán en el fondo de ese cañón. Era el jaque mate. La amenaza directa. Elisa miró a Mateo. Estaba temblando. Las lágrimas corrían por su rostro. Estaba quebrado. No, dijo Elisa de nuevo, y se volvió hacia Servando. Usted no le hará daño, porque si lo hace, esta hacienda deja de ser un punto ciego. ¿Me está amenazando, anciana? Le estoy dando un hecho. Si algo nos pasa a mí o a mi hijo, el testamento de mi abuelo, junto con una copia de su diario y una carta detallando las operaciones de Regino y las suyas, escritas por mí, se entregan a las autoridades federales y a 2 periódicos de la capital. ¿Cree que su leyenda del charro negro detendrá al ejército cuando vengan a buscar sus productos agrícolas? Servando la miró fijamente. La habitación se quedó en silencio. Elisa estaba mintiendo. No había tal carta, pero Servando no lo sabía. Usted no tiene nada, dijo él, pero había una nota de duda en su voz. Tengo el diario de mi abuelo, dijo Elisa, donde detalla la primera oferta de Regino, la extorsión, el monopolio del agua. Es un patrón, don Servando, y a los federales les encantan los patrones. Usted vive en esta casa de cristal, pero su poder se basa en el miedo y en la sombra. Yo estoy encendiendo la luz. Servando la estudió. Era un jugador. Sabía cuando una mano estaba perdida. Tú, le dijo a Mateo, con desprecio, eres un cobarde, igual que tu abuelo. Lárguense de mi casa. Vámonos, Mateo, dijo Elisa tomando el brazo de su hijo. Mateo se levantó, como un autómata. Caminaron hacia la puerta. Doña Elisa, llamó Servando. Ella se detuvo, pero no se volvió. El dinero de L.A. páguelo, rápido, porque si esos hombres vienen aquí, no me culpe a mí por lo que le pase a su punto ciego. Yo no lo protegeré. No necesitamos su protección, dijo Elisa. Nunca la necesitamos. Salieron de la mansión. Elisa no respiró hasta que estuvieron en la vieja camioneta. Mateo estaba sollozando. El sonido seco y doloroso de un hombre que se ha visto a sí mismo en el espejo y ha odiado lo que vio. Elisa arrancó el motor. Condujo de regreso hacia el puente. Cuando llegaron al puente del muerto, Elisa detuvo la camioneta. Bájate, dijo ella. Mamá, por favor, bájate, Mateo. Salieron del vehículo. La noche estaba tranquila ahora. El viento había amainado. No había sonido de cascos. Esta noche, dijo Elisa, su voz suave pero fuerte, te salvaste. No te salvé yo. Te salvó tu abuelo. Te salvó la decisión que tomó hace 70 años. La decisión de elegir el carácter sobre el dinero. Soy un fracaso, mamá. No. Eres un hombre que tomó malas decisiones. Hoy viste el final de ese camino. Viste al verdadero charro negro. No es un fantasma, Mateo. Es la voz en tu cabeza que te dice que tomes el atajo. Es la promesa de dinero fácil. Es el miedo a hacer el trabajo duro. Ese es el demonio que tu abuelo venció. Y esta noche tú y yo también lo vencimos. Se quedaron allí, en medio del puente. El puente del muerto.
pero ya no se sentía como un lugar de miedo. Se sentía como un lugar de elección. La sombra está en ruinas, dijo Mateo. El adobe se puede reemplazar, dijo Elisa. ¿El honor? No. Vamos a casa, hijo. Tenemos mucho trabajo que hacer. Regresaron a la hacienda. Los días siguientes fueron tensos. El dinero de la venta del departamento en Polanco llegó justo a tiempo. Elisa hizo la transferencia. Vio cómo el saldo de su cuenta bancaria, su seguridad de toda la vida, se reducía a casi cero. Se sintió extrañamente ligera. La amenaza de Los Ángeles se había evaporado. Servando no volvió a molestar. La luz que Elisa había encendido, aunque fuera un farol, había sido suficiente para hacerlo retroceder a las sombras. Pero la verdadera batalla apenas comenzaba. La batalla por Mateo. Las primeras semanas fueron un infierno silencioso. Mateo pasaba los días en su cuarto, sumido en una depresión profunda. La abstinencia del mundo de la acción y el dinero rápido era tan real como cualquier droga. Brenda le llamó una vez. Cuando supo que el dinero se había ido, que no había trato conservando, que solo quedaba la hacienda polvorienta, colgó. Mateo rompió el teléfono contra la pared de adobe. Elisa no lo presionó. En lugar de eso, empezó a trabajar. Comenzó a limpiar el despacho de su abuelo. Sacó los libros, los limpió, y empezó a leer el diario de Rafael en voz alta, todas las noches, en la sala. 20 de diciembre, 1953. El fracaso es solo la oportunidad de empezar de nuevo, esta vez con más inteligencia. Hoy tracé el plan para el nuevo pozo. Lo cavaré yo mismo. 11 de febrero, 1954. La mente es un músculo. El mío estaba débil, buscando ayuda externa. Ahora, cada día que levanto piedra, levanto mi voluntad. Se construye. El carácter no se hereda. Mateo empezó a escuchar. Primero desde su cuarto, luego desde el umbral de la sala. Una tarde, Elisa estaba tratando de apuntalar una viga podrida en el porche. Estaba fallando. La viga era demasiado pesada. De repente, un par de manos, más fuertes que las suyas, tomaron el otro extremo. Era Mateo. Tenía los ojos hinchados, pero estaba allí. «Hay que poner una cuña», dijo él, con la voz ronca. «Sí», dijo Elisa, sin aliento. Levantaron la viga juntos. La aseguraron. No hablaron del incidente. Pero al día siguiente Mateo salió con las viejas herramientas de su abuelo y empezó a reparar el techo de la troje. Los meses se convirtieron en un año. El trabajo era brutal, lento, ingrato. La tierra era dura. El dinero era escaso. Vivían de lo que Ana les fiaba y de la pequeña pensión de Elisa. Pero la hacienda, lentamente, comenzó a respirar de nuevo. Mateo, cubierto de sudor y polvo, con las manos callosas y la piel quemada por el sol, se parecía más a su abuelo que nunca. Había perdido la palidez de Los Ángeles y la mirada de pánico. Había encontrado algo que el dinero no podía comprar: el propósito. Un día, estaban reparando la vieja cerca que daba al cañón. Era la primera vez que volvían tan cerca del puente. «¿Crees que él sigue ahí?», preguntó Mateo, sin mirar a su madre. Elisa miró el puente a lo lejos. «Servando sigue ahí. Siempre habrá un Servando. Siempre habrá alguien ofreciendo el atajo». «No hablaba de Servando», dijo Mateo. «Hablaba del otro, el del caballo». Elisa guardó silencio un momento. Recordó esa noche. Los cascos sobre la piedra. La voz antigua. ¿Fue el miedo? ¿Fue la leyenda cobrando vida por el poder que Servando le daba? ¿O fue algo más? «El charro negro no es un hombre, Mateo», dijo ella finalmente. «Es una pregunta. Nos pregunta qué estamos dispuestos a vender por lo que queremos. Nos pregunta si el precio vale nuestra alma». Tu abuelo le respondió. «Y esa noche, nosotros también». Mateo asintió. Clavó el último poste. La cerca estaba firme. «Mamá», dijo volviéndose hacia ella. «Gracias por no dejarme firmar». «Tú no firmaste, hijo. Tú elegiste», dijo ella, poniendo una mano en su brazo. «Elegiste el trabajo duro, igual que Rafael». Elisa miró la tierra que habían empezado a arar. Era un pequeño pedazo, pero era suyo, pagado con sudor, no con miedo. La sombra ya no era una sombra. Estaba, lentamente, volviendo a la luz. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión.
Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo o sola. Ahora, te invito a que comentes aquí abajo tu propia historia. ¿Has enfrentado alguna vez a tu propio charro negro? ¿Has tenido que tomar una decisión difícil entre el camino fácil y el correcto? Cuéntamelo. Me encanta leer sus historias de vida y aprender de ellas. Y si te gustó esta historia, por favor, dale a seguir al canal y comparte esto con alguien que necesite escucharlo. Me gustaría saber qué otros temas o historias te gustaría que contáramos aquí. Quizás algo sobre la superación personal o más historias de la familia. Déjame tus ideas en los comentarios. Y también, cuéntame, ¿desde qué ciudad o país me estás escuchando? Me da mucha alegría saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como una forma de agradecerte por estar aquí y ayudar a este canal a crecer, he dejado fijado en el primer comentario unas recetas de tés relajantes y unos dulces sin azúcar que me encantan. Es un pequeño regalo de mi parte. Gracias por tu tiempo. Que Dios te proteja a ti y a tu familia, hoy y siempre.